Hoy vamos a responder una pregunta que muy pocos se han hecho. ¿Podría Eldia acabar con Marley sin titanes? Y no, antes de que me pregunten qué me he fumado, es que estaba recorriendo los lugares más recónditos de Steam Workshop y encontré este mod, el Hearts of Dedication. Mod que va a simular el universo de Shingeki no Kyojin y por lo tanto uno de los mods más prometedores de HoI4. Pero hay un detalle muy importante aquí. Ese mod acaba de salir hace prácticamente nada, por lo que el contenido que este mod tiene es bastante limitado y todavía no tiene titanes, por lo tanto la experiencia de Attack on Titan no estará completa. Pero igualmente veremos el nacimiento de este mod. Hey, hey. Konnichiwa, minasan, kyou wa Shingeki no Kyojin moto chokai shimasu. Oh, mongol, ¿por qué hablas así? Te apuesto que si nos encontramos en la calle te hago correr, oh chibolo baboso. Te quito todo lo que tienes, oh recontra imbécil. Yo tengo un dicho, mi plata es tener el bolsillo de otro idiota. A ese imbécil le quito todo, así como tú, gente babosa. Bienvenidos al mod de Hearts of Iron 4 de Attack on Titan. Finalmente ha llegado el día, señores, que todos nosotros hemos estado esperando. La venganza de Eren ya está aquí y qué mejor que nosotros para llevarla a cabo. Vamos a jugar en 1936, por supuesto que sí. Y como podéis ver aquí, tenemos aquí a Historia Reyes. Yo te conozco. Al mando de Paradise, la isla Paradise. Nuestro gobierno es la dinastía Reis. Durante el caos de la Gran Guerra Titán de hace un siglo, el rey de Eldia, Karfreeze, y muchos de sus seguidores se fueron a exiliar a la isla Paradise. Él utilizó el poder del titán fundador para borrar todas las memorias de los habitantes de la isla. Creó así las tres grandes murallas, no solamente para defenderse de una invasión del exterior, sino también para mantener a sus ciudadanos confinados dentro de las murallas. Desde la coronación de la reina Historia Reyes, los héroes han inspeccionado toda la isla. Ahora conocen la verdad. Ha llegado la hora de la gran modernización de nuestro reino. Ok, otobanos, miren dónde estamos, banda. Básicamente somos Madagascar y ¡wow! Aquí están, chicos, las murallas. Ok, ahorita lo vamos a ver más a detalle. Pero como puedes ver, me da risa, es súper raro como está hecho, pero parece que está súper galáctico. Luego tenemos a Marley también, por supuesto que sí, gobernado por Willy Tybur. Espérate un minuto, che. ¿Cómo te puedes imaginar? Hacer cada uno de estos vídeos me cuesta un montón de tiempo y esfuerzo. Así que suscríbete si quieres saber cuándo se viene el próximo vídeo. He taxiado 5 años. 5 años he hecho taxi para sobrevivir. Y el resto del mundo, bueno, son los países de la Segunda Guerra Mundial. Básicamente está la Unión Soviética, Alemania también está on fire por ahí, Sudamérica haciendo nada como siempre, y nosotros estamos aquí. Ha llegado la hora de descubrir la verdad. ¡Let's go! Finalmente, banda, estamos aquí en la isla Paradise. Espectacular. Buah, chaval, solamente miren esto, banda. Todo nuestro ejército está extremadamente organizado en la frontera. Y me encanta que tenemos todas nuestras ciudades. Increíble. Aquí está Shiganshima. Aquí está Trost. Y la capital de capitales, Mitras. Y también podemos seleccionar las murallas, banda. Aquí tenemos la muralla María, que es la más grande, la que cubre todas, ¿vale? Luego está la muralla Rose y finalmente la muralla Sina, ¿vale? Luego tenemos a Marley, el cual, wow, tiene un montón de ciudades. Está muy bien hecho, la verdad. Y aquí está, por ejemplo, Liberio, donde vamos a causar estragos más adelante. Espero yo. Pero primero vamos a ver nuestro Focus Tree. A ver qué tenemos aquí. Ok, señores. Vale, el mundo
allá afuera. Va a aumentar un poco el World Rotation y básicamente nos vamos a pelear con todo el mundo, como puedes ver. Y me encanta porque podemos alinearnos o con Alemania o con Reino Unido y los aliados. Eso sí que no se ve todos los días, la verdad, Básicamente es una combinación de nuestro universo con el universo de Attack of Titan. Pero ahora sí vamos a ir a por the Thai War. Let's go. Vamos a ver qué tal nuestro ejército. Y tenemos más o menos 25 brigadas. Not bad at all, guys. La verdad es que nada mal. Ah, y aquí tenemos una más, tenemos que agregar. Tenemos 26 brigadas. Me encanta que todas estén superposicionadas. Pero yo creo que ahora sí que sí llegó la hora de salir de las murallas, señores, y tener que proteger otras zonas de la isla Paradise. Pero primero, para ello vamos a designar un general. Vamos a ver a qué generales tenemos. Ok, tenemos aquí unas caras conocidas. Ese señor está loco. Tenemos a Dot Fixis. Tenemos al legendario Erwin Smith. No puede ser. Tenemos a Sang Show también. Y tenemos a Kate Shadius. Creo que es obvio a quién vamos a meter aquí. Así es, banda. It's Erwin Smith time. Erwin Smith debe comandar directamente nuestros ejércitos. Y sí, tenemos 2 de sobra, así que vamos a quitar a estos Lapo Garrisons. Tienen que salirse de ahí, por favor, perfecto. Y que se queden cuidando Mitras, ¿por qué no? Mientras tanto, todo el resto se va a ir hacia New Fagen, que es nuestro único puerto al parecer. Sí, es el único puerto que tenemos, no tenemos barcos ni nada, obviamente. Vale, en temas de tecnologías, vamos a ver si tenemos algo nuevo. Al parecer no es el caso. Bueno, vamos a ir a por Super Weapons 1, algo es de calvo. Y solamente tenemos 2 huecos de investigación. Tiene sentido porque claro, estamos muy atrasados, la verdad. Así que vamos a ir a por Basic Machine Tools y Super Weapons, perfecto. ¿Cómo vamos en fábricas? Ok, nada mal, la verdad. Tenemos 6 fábricas militares, no estamos nada mal. Y tenemos y producimos la Omni Durational Mobility Year, espectacular. Y en temas de construcción, yo creo que es obvio que vamos a ir a por más Civilian Factories, creo yo. No estaría mal, y vamos a construir en este caso por aquí, perfecto, para descentralizar un poco la isla. En Manpower si estamos hasta el perno, tiene sentido porque muy poca gente sigue viva después de todo lo que nos han hecho los titanes. Vale, en decisiones no tenemos casi nada, excepto investigar API OMG, que creo que es una versión mejorada del equipo de maniobras que tenemos actualmente. Y para eso necesitamos 100 de Political Power. Así que vamos a juntar para conseguir esto, porque parece que este es mucho mejor. Este equipo es específico para poder enfrentarse humanos, ya no a titanes como es lo que tenemos ahora mismo. Además de que tiene un movimiento tridimensional. Guau, chaval. Y además utilizas armas en vez de simplemente espadas. Wow. Necesitamos esto sí o sí para poder enfrentarnos al resto del mundo. Ok, y un problema que hay es que no hay suministro. Tiene sentido, la verdad. Tiene mucho sentido que no suministro porque todo está dentro de las murallas. Así que a largo plazo sería bueno hacer un tren desde esta zona hasta Asgard. Let's go. Claro que sí, perfectísimo. Esto es 100% canon. Es así que bajo el gobierno de Historia Race empieza la modernización e industrialización de Paradise, empezando con un tren que conecte el centro de la ciudad amurallada hacia el puerto. Y en nuestros templates tenemos a las tropas de guarnición, la policía militar y el cuerpo de exploración, también conocidos como los Sasageos. Y bueno, lo más triste es que los Sasageos son precisamente los más débiles, pobrecitos. Luego los mejoraremos, no os preocupéis. Y la policía y los World Garrison tienen prácticamente lo mismo. Así que bueno, poco a poco los iremos mejorando. Ok, el mundo allá afuera. ¿Podemos empezar a lidiar con Marley? Yo creo que puede ser la primera prioridad de Paradise, a lidiar con Marley, ya que con esto podemos tener cierta industria y mejoras en el país que son urgentes, ya que estamos extremadamente atrasados comparado con otros países. Hemos terminado lidiando con Marley, señores, y ahora tenemos a los Super Corps. Increíble. Podemos infiltrarnos ahora en Marley, o si no, atraer voluntarios anti-marleyanos. Yo creo que es obvio que
que vamos a traer voluntarios a mantenerlos primero que nada. Finalmente, y esto nos va a dar más 100 de Weekly Manpower, así que bueno, algo es algo. Teníamos literalmente 0 antes, así que ahora vamos a aumentar un poco ese Manpower tan bajo. Es hora de aumentar la producción industrial de guerra, así que vamos a expandir el poder de Factory City para producir muchísimo más armamento. Let's go. Vale, ahora sí tenemos 100 de político. Ahora vamos a investigar el equipo de maniobras antipersona, señores. Vamos con todo. Y también vamos a ir a por construcción 1 y urgentemente a por artillería, que no tenemos hasta ahora. Y la investigación de esta tecnología va a demorar aproximadamente un año, así que todavía falta mucho. Y llegó la hora de reconstruir Shiganshima. Esos malditos humanos del exterior la destruyeron por completo. Y es hora de reconstruirla finalmente. Ahí estamos. Y ahora vamos a traducir los manuales militares de Marley. Y ahora que tenemos más fábricas civiles, ahora sí podemos mejorar un poquito más la producción, todo lo que se pueda. Y lo que haga falta simplemente lo compramos en el exterior, como por ejemplo Steel, perfecto. Ya que todavía no tenemos el tren terminado, vamos a mandar a nuestro ejército nuevamente a las murallas, ya que están dando mucha pena en esta zona y nos están haciendo perder recursos. Con esto tenemos Army Experience, pero 50 sigue siendo demasiado poco, así que vamos a reclutar el primer gran general que nos va a ayudar a aumentar nuestra experiencia y a mejorar nuestra división. Y qué mejor que Philip Hall, que nos va a dar más 10% de ataque de división y más 0.30 de experiencia diaria. Let's go. Y finalmente vamos a tener artillería. Ahí estamos. Sin embargo, esta artillería es demasiado básica, así que tenemos que mejorarla incluso más. Visionario ese cojudo. Vale, ahora sí vamos a empezar a hacer un poco de artillería en la medida de lo posible. Y llegó la hora de reformar a nuestro ejército, empezando con el equipo de exploración, el cual es el más débil de todo nuestro ejército, así que vamos a añadirle más y mucho más. Ahí estamos. Y también le vamos a añadir un poco de apoyo de artillería. Por el momento es lo único que tenemos, así que es lo que le vamos a poder añadir. Y yo creo que podemos agrandarlo incluso más tal vez, pero por el momento está bien ahí. Y vamos a cambiar la economía de toda la nación a por una partial mobilization. Let's go. Vale, la idea es terminar esto rápido y hacer una base aérea con el cual vamos a invadir dentro de pronto a Marley. Seguimos estando trazados, pero esa diferencia se va acortando poco a poco. Y antes del gran ataque al Libero y por lo tanto a Marley, tenemos que seguir industrializando nuestra nación. Así que vamos a ir a por la Liga de Naciones. Ahora que hemos entrado en la Liga de Naciones, es necesario crear un banco central en Mitras para aumentar incluso más nuestro poder económico y seguir con la reforma de Paradise. Y para optimizar incluso más las cosas, yo creo que vamos a ir a por Free Trade. Let's go. Finalmente el tren que necesitaba conectar Mitra y las murallas hacia nuestro puerto ha sido terminado. Por lo tanto, nuestro ejército ahora sí puede resguardar el puerto. Y luego de una gran serie de reformas, deberíamos de estar listos para enfrentarnos a Marley, o al menos eso espero. Vamos a seguir ganando infraestructura, y qué mejor que hacerlo con inversión alemana. Ok, luego de mejorar la infraestructura gracias a Alemania, ahora vamos a pedirle que nos ayude con más military factories. Espectacular. Ok, señores, ha llegado la hora de la verdad. Liberio Summit, estamos listos para acabar de una vez por todas con Marley, señores. Nuestro momento ha llegado. Tenemos suministro en parte, pero lo que nos hace falta son los trenes, los cuales, bueno, no conseguiremos por un momento. Y yo creo que en este caso lo mejor puede ser un Army Logistic, creo yo. Let's go. Hagamos un desembarco. Y Marley está muy OP, banda. Realmente está es muy superior a nosotros. Y ya que no tenemos titanes en el mod, porque el mod todavía no está muy bien hecho, pues se nos puede complicar, pero eso no quiere decir que no los derrotemos. Así que sí, tiene mucho más brigadas que nosotros. El momento ha llegado, señores. Llegó la hora de acabar con Marley. Destruir. Ok, y en cualquier momento empieza la guerra, así que necesitamos urgentemente
manpower, el cual vamos a conseguir 10.000 hombres con esta misión. Esperemos que nos vaya a servir. Ha llegado la hora, la verdad. La guerra de Marley. No puede haber paz. ¡Let's go! ¡Paradise! Estamos listos, señores. Necesitamos esperar, ¿ok? Esperar y esperar. ¿Por qué, Juan? Porque necesitamos los Transport Plane que vamos a obtener con esta misión de acá. Y con eso vamos a hacer el gran ataque a Liberio. Pero todavía no podemos. Así que lo que tenemos que hacer es defender. Tenemos más hombres para esta guerra contra Marley. Y ahora es momento de tener los aviones necesarios para la invasión de Liberio. Ok, por fin tenemos Civilian Trains. Con esto vamos a poder tener suministro en todo el país. Esperemos que sea el caso. Así que por favor pónganse a hacer trenes, señores. Vamos a quitar un poquito de artillería, ya que sí que nos está yendo bien con ello. Ok, finalmente, señores, tenemos aviones para nuestra fuerza aérea. Y obviamente vamos a mandar a todos los aviones que tenemos disponibles. No importa el manpower. De hecho, vamos a necesitar un montón de manpower, pero vamos a asignarlo aquí precisamente, Marley. Perfecto. Y ahora llegó el momento de la operación Skybomb. Ok, tal y como era de esperarse, van a intentar desembarcar. Y de hecho parece que es una buena cantidad de brigadas, ¿eh? Así que vamos a mandar a esta gente a reforzar esta zona. Vale, parece que fácilmente los hemos sacado del intento de tomar Newfoundland. Vale, chicos, ahora vamos a seleccionar lo mejor de lo mejor para poder invadir Marley de una vez por todas, ¿ok? Hasta ahora lo único que hemos hecho es defendernos, pero no porque sea loco, sino porque Marley es muy poderoso. Entonces tenemos que mandar lo mejor que tengamos para poder destruirlos por completo. Y en este caso acá tenemos un Scouting Regiment, que es de lo mejor que tenemos. Y lo vamos a asignar a los que están defendiendo actualmente la muralla. Perfecto. De maniobras antipersona también va a ir a esta misión. Y ahora sí que sí lo vamos a mandar a la base aérea. Y aquí viene la gran revelación del video. Los del mod solamente nos han dado 50 aviones de transporte, con los cuales solamente vamos a poder mandar una brigada a Marley. Bueno, hasta ahí bastante realista, ¿verdad? Sí, si tan solo tuviéramos titanes para acabarlos más rápido. Pero obviamente no tenemos, así que vamos a ver qué pasa sin titanes. Vale, y podemos encontrar el plan. ¡Let's go! Ok, una de nuestras brigadas, la más poderosa de todas, ha logrado llegar. A ver si podemos tomar Ojida, sería fantabulístico. Escogiste tu camino, para siempre este es tu destino. Yo me vine. No lo sé, María. Vale, y ahora vamos a mandar una invasión aérea desde aquí hasta Ojida. Liberio está demasiado bien protegida, así que yo creo que llegar hasta Ojida sería re galáctico. Ahí estamos. Vale, una de nuestras brigadas logró llegar hasta aquí, espectacular. Hay que intentar cerrar todo esto. Lo intentamos por segunda vez y tampoco funcionó. Luego hice dos intentos más, intentando tomar algunos puntos importantes, pero todo estaba extremadamente protegido. Lo que intenté hacer fue aumentar mi cantidad de aviones, pero para cada brigada necesito al menos 50 aviones de transporte. Por lo tanto, era una idea que posiblemente no se iba a cumplir. Mientras esto sucedía, no paraban de llegar intentos de desembarco en nuestro puerto. Ok, el lado positivo es que sí que le estamos haciendo un montón de daño, como puedes ver. Han intentado invadirnos en varias ocasiones. Ok, ojo que acá sí que lo consiguieron. Hay que acabar con ellos. Vamos a llegarles con todo, perfecto. Con cuidado, encerramos. Y let's go, destruidos por completo. Han perdido un montón de gente. Nosotros hemos perdido 2000 XD. Pero igual, quiero que protejan lo mejor posible el muelle. Perfecto, lo están haciendo espectacular todo nuestro ejército. Y dentro de muy pronto vamos a sacar a Historia Race del gobierno para meter a los Jaegeristas, por supuesto que sí. Ok, tenemos otro gran ataque desde Marley hacia nuestras costas. Nuevamente lo vamos a agarrar a palazos mientras Alemania invade Polonia finalmente. ¡Vámonos, señores! Ahí estamos, lo seguimos debilitando poco a poco. Y ahora nuestra misión es alinearnos con Alemania urgentemente, ya que no tenemos titanes, ¿vale? Así que para eso tenemos que poner a los jaegeristas en el poder. Sin titanes la verdad es que no podemos hacer mucho, ya que no tenemos barcos y tampoco es que tengamos muchos aviones para poder hacer
una gran invasión naval. Apenas podemos mandar una brigada, la cual van a ser trizas si la mandamos a Marley. Ok, tenemos el 20º ataque de parte de Marley. Nuevamente han sido destruidos por completo. Pero primero vamos a hacer un referéndum a nivel nacional. Ahí estamos. Y han ganado los Jaegeristas, señores. Tenemos de líder, por supuesto que sí, a Flush Foster. Wow, la bandera me encanta, tío. Está muy increíble, la verdad. Por fin vamos a alinearnos a Axis de una vez por todas. Ha llegado el momento. El 30º intento de desembarco no va a funcionar, mi querido amigo. El problema es que, claro, no tenemos ningún dominio sobre los mares, ya que literalmente no tenemos ni un barco. Y tampoco tenemos recursos, como puedes ver. Así que la situación no es mala, es pésima, la verdad. Y bueno, intenté hacer submarinos para poder tener un poco de poder naval, pero la verdad es que no funcionó. Hicimos como unos 4 submarinos al final. Sin embargo, esto no nos permitió hacer desembarcos. Nos hemos unido al eje, señores. Y solamente miren la cantidad de divisiones que tiene Alemania. Ok, ya que no hay titanes, bueno, pues tenemos a Alemania que nos va a proteger. Y nos está llamando a la guerra. Yo creo que podríamos entrar, tal vez. Y bueno, la situación no hizo más que empeorar. Fue un gran error habernos metido al eje, ya que Alemania ni Italia nos ayudó en absolutamente nada. Y peor aún, cuando Italia perdió Etiopía a manos del Reino Unido, la situación empeoró. Lo único bueno es que ahora podía saber que toda la costa de Marley estaba extremadamente protegida. Por lo tanto, preparamos un plan final para poder acabar con Marley. La verdad es que de plan final no tiene mucho, ya que lo único que podemos hacer es atacar un lugar lejos de la costa. En este caso vamos a tomar esta ciudad, Castrofu, y vamos a preparar a una brigada muy poderosa para poder intentar sobrevivir y tomar la capital. 3, 2, 1, go! Y no funcionó. Gówno ci to obchodzi! Śmieciu! Jebany! Kurwa mać! Y bueno, otomanos, este ha sido el mod de Attack-os Titan Hearts of Dedication para Hearts of Iron 4. Espero que os haya gustado el video de hoy. La verdad es que el mod está bastante bien, pero como puedes ver, les hacen falta un montón de cosas. No teníamos superioridad de nada, así que no podíamos invadir Marley. Igualmente, la única opción que teníamos era unirnos a los aliados y esperar a que el Reino Unido ataque Marley, pero eso no hubiera sido muy galáctico. Entonces bueno, pues no valía la pena hacerlo. Vamos a esperar las próximas actualizaciones, donde ahora sí Eren tendrá su venganza. Así que bueno, espero que os haya gustado el video de hoy. Suscríbanse, otomanos, y si os ha gustado este video, vayan a ver los mejores mods de Hearts of Iron 4. Y si ya se lo vieron, por favor véanse el de Kaiser Rage con Perú.